Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Ranguni presenta Coincidencias con Enrique Llamas de Madariaga y Denise Pesana desde Punta del Este, Uruguay, uniendo al mundo. Hola, ¿cómo le va? Un gusto de saludarlo. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que habitualmente emitimos por TV Radio Miami en asociación extraordinaria con Radio Francia Internacional, La Voz de América y Radio Naciones Unidas. A todas ellas, muchísimas gracias. Nos vamos a ir a Punta del Este, darle la bienvenida a Denise Pesana y a Enrique Llamas de Madariaga. Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto de saludarlos. Buenas tardes. Pero muy buenas tardes y el gusto es nuestro también, Agustín. Muchísimas gracias por estar allí y quiero contarles que estoy aquí con Norberto Espángaro, analista político y económico, y también con Nicolás Solari, de la empresa RTD. Él es director y analista político. Vamos a tener un programa bien político hoy, a consecuencia de los últimos acontecimientos que se están dando en la Argentina, con, bueno, el bombazo de la nueva postulación, en este caso como candidata a vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner. Esto generó un alboroto, generó para muchos un verdadero, digamos, una complejidad que todos no alcanzan a entender el verdadero efecto que puede traer esta decisión de Cristina. Evidentemente, los que ya están enfocados en Cristina la van a votar, sea como sea y con el compañero que tenga. Pero evidentemente es irónico. Esto ha generado a muchos argentinos una gran incertidumbre para el futuro. Vamos a ver qué pasa a cada uno de ustedes. Enrique, empezamos contigo. Estamos aquí con Denise. No, me reía porque me causa gracia. En realidad que estamos hablando de la candidatura a vicepresidente. Y veía, por ejemplo, viste que a partir del anuncio que se todo lo que pasaba en las redes, los mensajes que te iban mandando, y una de las cosas que me mandaron que me causaron mucha gracia, países en el mundo en donde lo que se anuncia es el vicepresidente y no el candidato a presidente. Entonces te mostraban todo el mundo, el globo terráqueo y Argentina, ¿no? Lo insólito. Claro. Primera vez en la historia que se anuncia la candidata a vice. Exacto. La gran mentira, además, ¿no? La gran mentira. Ahora, hay varias cosas que hay que considerar, Agustín, y quienes están con vos, por supuesto que lo sabrán y hablaremos de ello. Además de esto que decía Denise, que es el primer caso en la historia que un vicepresidente anuncia quién va a ser presidente. Y es que, ¿por qué ella va a vicepresidenta? Hay dos versiones. Una es el operativo clamor que ella está esperando, no usted presidenta, cosa que es difícil que se dé. Y la segunda, porque el presidente amnistiarse, pero sí el presidente de la nación puede amnistiar al vicepresidente y a quien quiera. O sea, eso está en las facultades del presidente, darle la amnistía plena a ella, debido a Lázaro Báez, a Cristóbal López, a quien se le antoje, a Milani, a cualquiera, porque va a estar en las facultades del presidente de la nación. ¿Fue un acuerdo? Bueno, mucho se parece a eso. Además, ¿por qué vicepresidenta? El presidente de la nación, creo que Denise tiene a mano el artículo 68 de la Constitución Nacional. Ella va a ser presidenta del Senado, integrante del Senado. ¿Y qué dice la Constitución? El artículo 68 dice: ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que de legislador. Por un lado, por las opiniones, ¿no? Pero por otro lado tiene fueros. Tiene fueros, conserva los fueros allí. Y otra cosa que nadie cree, Agustín, ¿vos crees que en 2 días se resuelve algo de tanta importancia? No, que se acepta. No, nadie lo cree. En 2 días no se hace esto. Ahí salió una versión nueva de gente muy allegada a Fernández,
y dice que es posible que ella renuncie al cargo después, pero ¿cuáles serían las condiciones? Ella elige 8 senadores y ella hace las listas de diputados y senadores, lista en la que estaría en primer lugar o en segundo lugar la hija de ella para darle fueros y sustraerla de la justicia. Lógicamente nadie cree en lo tremendo de la enfermedad que la retiene en Cuba. Además, la misma persona estuvo 12 años en el poder y no arregló la salud y a la hija la tiene que mandar a Cuba. Bueno, habla muy mal del desempeño que ha tenido en la salud pública argentina. Sí, y es muy interesante ver todas las opiniones, ¿no? Desde el ámbito político. Está el tema, bueno, hay que ver también qué hace Schiaretti, porque todos apuntan y esta jugada de Cristina también tenía que ver con, viste, que va a ser la convención del radicalismo. Macri se va a reunir esta semana con Schiaretti, pero Schiaretti ya dijo que sí, fue muy categórico. No va a negociar con el kirchnerismo, como que quiere fortalecer al peronismo. Y Pichetto dice, y lo dice sabiendo muy bien, ¿no? El análisis me pareció muy interesante, dice que esto simplemente es una jugada de la expresidenta y que lo que quiere, lo que está buscando es el centro, porque no lo sabe simplemente Cristina, sino los de Cambiemos también lo saben, ¿no? Que los extremos no van, o sea, lo que tienen que captar ellos ahora es la gente que está en el voten. Bueno, mira, recién te contaba, Denise, lo que dijo Schiaretti. Scioli también dijo, la rebelión de Scioli, dijo, yo voy a las internas, voy a competir. Massa también va a competir, pero dice que no quiere integrar ninguna fórmula en la que esté Cristina. Y el más categórico fue Duhalde. Dijo, primero creí que era un chiste. Cuando vi que era en serio y que no era un chiste, dije que este es el segundo error grave que comete Cristina, el mismo que cometió cuando nombra a Scioli y a Aníbal Fernández como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eso lo dijo Duhalde, que tiene alguna autoridad en el tema, porque él fue quien impulsó a Kirchner a la presidencia de la Nación. Vamos a ver cómo ve las cosas desde aquí Norberto Espángaro, que también te es doy... un analista político muy avesado, además tiene la bandera argentina puesta en su corazón, 24 horas, 365 días, y tiene su propia visión. ¿Cómo ve las cosas? Bueno, yo creo que a veces nosotros pensamos que las cosas son extremadamente elaboradas. En mi vida puedo decir de que el mundo es mucho más simple y a veces torpe de lo que uno piensa. Yo no creo que esto sea, sobre todo porque el peronismo no ha dado nunca una capacidad intelectual que me sorprenda, por el contrario. Yo creo que esto es a consecuencia del fallido y aún más torpe todavía intento de la Corte Suprema, por razones que desconozco, aunque imagino, de demorar la causa de Cristina en el juicio que se iba a iniciar y que se va a iniciar finalmente la semana próxima. Yo creo que Cristina está jugando un partido que a nosotros nos cuesta, porque gracias a Dios nunca tuvimos que estar tan cerca de las puertas enrejadas de una cárcel. Está jugando un partido para ella y para su hija, fundamentalmente, entre la libertad y la prisión. Entonces no creo que esto tenga una elaboración estratégica y política, sino que son tiros al aire, como la enfermedad de la hija y demás, para demorar, salvar, chicanear o lo que ustedes quieran. Entonces no tengo claro la jugada política. Quizás Nicolás, que intelectualmente está mejor preparado que yo, que a veces hablo más datos, con el pasionismo y tiene más datos, pueda darnos una visión de qué es lo que hay detrás de todo esto. Yo creo que sí ha causado, y esto vuelve a ser la Argentina, siempre tenemos una sorpresa, no dejamos de sorprender al mundo y a nosotros mismos. Ya que nombraste a la hija de la expresidenta y actual candidata, bueno, ya prácticamente lo podemos dar por hecho, ¿no? A vicepresidenta en esta nueva fórmula para los comicios que vienen en diciembre. Y de la hija no se habla más, ya quedó como un tema olvidado, ¿no? Pareciera ser que no, bueno, ya a nadie le importa qué hace esta niña en Cuba. Nadie pregunta por esto.
Bueno, pero acá la pusimos en la mesa para que no nos olvidemos. Vamos a conversar también con Nicolás Solari, está con nosotros. Nicolás, ¿cuál es tu visión de esto que está sucediendo? Bueno, me parece que la noticia del sábado a la mañana nos tomó a todos por sorpresa, ¿no es cierto? La designación de Alberto Fernández al frente de la boleta del kirchnerismo marca una jugada intempestiva de la presidenta, probablemente inconsulta, probablemente surgida de su propia intuición política y no de un estudio más profundo. Y me parece que obedece a una autopercepción de Cristina sobre una debilidad en torno a su candidatura. Una debilidad que puede ser una debilidad electoral, una debilidad política o una debilidad personal. No lo sabemos. ¿Cuál sería la debilidad electoral? Bueno, sencillo. La debilidad electoral es que ella crea que con sus propios votos no le alcanza para ganar la elección. Que pueda suceder algo parecido a lo de 2015, cuando después de ganar las primarias, después de ganar las elecciones generales, Daniel Scioli cayó derrotado ante Mauricio Macri por 2,5 puntos en un balotaje muy, muy ajustado. Entonces, frente a esa autopercepción de debilidad electoral, tal vez Cristina crea que es momento de moverse al centro, de buscar una figura que logre mayor consenso, que sea menos radicalizada, mover de la foto a los muchachos de la Cámpora y poner una figura de mayor consenso y mayor diálogo. Qué drama la Argentina que teniendo este presente, un presente destrozado por tantos años de gobierno kirchnerista y por la larga historia argentina de fracasos también, pero que a esta altura, después de conocer bien quién es Cristina Kirchner, todavía tenga ventaja numérica para ganar la presidencia de la nación. ¿Cómo puede ser que esto nos pase a los argentinos? Es realmente... Igual va mucho más atrás, va mucho más atrás que el kirchnerismo. Estaba mirando, por ejemplo, si vos entrás en internet, Moyano apoyó a Alberto Fernández, pero dijo que falta más, o sea, es la historia de siempre. Son los mismos nombres y los mismos que tienen que responder ante la justicia y no responden. Bueno, hay un tema muy concreto que es lo de la Baña. No voy a ese diálogo. Concretamente no voy a ese diálogo. Y es que Aretti, cuando gana la elección en Córdoba por un margen amplísimo, dice concretamente, vamos a gobernar y vamos a ser peronistas, pero con un peronismo republicano. Y ahí le está contestando a la señora de Kirchner, que concretamente entre las versiones de último momento también está que ella se bajaría, después de imponer a su gente, a sus senadores y a su hija, para ser un gobernador, el candidato a vicepresidente. Esto está dentro de las locuras y especulaciones, pero te voy a adelantar una encuesta que sale mañana. Ah, bueno. Rápidamente dijeron, la fórmula Fernández y Cristina, tiene una aceptación del 27% y 30%. Si Cristina encabezara, fue la segunda pregunta. Enrique, ¿dijiste 27%? 27% para la fórmula peronista, sí. 30% Macri. Pero okay. Sigue la segunda pregunta es, ¿y si Cristina encabezara esto? Entonces ahí Cristina sube al 30 o 31%. O sea, está dentro de esto que habíamos hablado también, que alguien habla del operativo Clamor, y además lo que tratan de hacer es tapar lo que va a ocurrir mañana en tribunales. Que su abogado, el abogado Dalbón, le dijo que se peine, que se ponga linda, que se pinte para enfrentar a las cámaras. Bueno, el juicio es el primer juicio por corrupción que va a enfrentar la expresidente de la Nación sobre precios del 65% en la obra pública. 65%, estamos hablando de un destino incierto de 46.000 millones de pesos. Claro. ¿A dónde se fueron? Y ahí se va a tener que sentar, bueno, al lado de otros, algunos que ya están presos, ¿no? Claro, la defensa, claro, son 17 en principio. La defensa dice que esto que le dieron a Báez está entre el 13 y el 15 lugar de obras adjudicadas. Pero lo que no dicen es la cifra que te acaba de dar Denise.
No te hablan de esa cantidad. Acá en otro orden de cosas, los mercados ni fu ni fa, ¿eh? No No hubo se movió ningún nada. tipo, no subió nada, ni tampoco cayó nada de ninguna manera estrepitosamente. Y él, dime, ¿te acordás? Dime de qué presumes y te diría de qué adolece, dicen los españoles. Él salió a hacer declaraciones, Fernández, y dijo: yo no soy cámpora ni soy un títere. Es inadmisible y la fórmula es inamovible. Yo no soy títere ni ella es cámpora. O sea, está el tema Pero muy, muy pendiente en ello. igual, sin dudas, a lo primero que remite también cuando hablas de esta fórmula, es lo mismo que le pasaba a Scioli cuando fue candidato. Le pusieron a Zanini y se lo pusieron. Y la verdad que en todo esto, que ella haya discutido con Alberto Fernández, yo no la imagino a Cristina, que estaba acostumbrada a elegir a dedito, ¿no? ¿Te acordás? Yo te Sí, elegí total. cuando le dijo a Vudú, yo te elegí. Ella era la que hacía para arriba o para abajo el dedito. Y Sin esto duda. seguro que es una decisión de ella. ¿Cómo Claro. será un gobierno? Y, Ella, obviamente, también en Twitter lo ves a Alberto como títere, ¿no? La fotito que circula con claro, Alberto como títere. hubo reunión de gabinete de la gente del gobierno. Entonces, una de las tesis que dieron concretamente es: a los 2 o 3 meses, luego de ser amnistiada, renuncia Aníbal Fernández como presidente. Esto se analizó en el gabinete, todas las posibilidades están abiertas. Y si esto ocurriera, sería una burla tremenda para todos los argentinos. Y seríamos otra vez el hazmerreír del mundo, ¿no? Qué Por una lamentable, qué trampa lamentable. basada en la... Vamos a escuchar un poco cuál es la perspectiva que ve ante este cuadro, esta película de terror que está viviendo la Argentina. Norberto, ¿cómo estás viendo esto? No, yo tengo una opinión y la verdad de que Nicolás, que fue una de las consultoras que el otro día uno de los principales diarios argentinos mostraba como dando los datos concretos, yo creo que nosotros estamos exagerando el efecto de los números actuales. Y acá le voy a preguntar a Nicolás para que nos recuerde cuál era la situación paso y durante las pasos del año 2015. Era hasta cierto punto peor para Macri. Sí, me acuerdo. ¿Cuánto tenía Scioli? A ver, recordá. Sí, es correcto. Hace 4 años todas las encuestas había un consenso muy grande sobre que Scioli iba a ser el próximo presidente de la Argentina. No solo las encuestas lo decían, las elecciones PASO, las primarias, si se acuerdan, Daniel Scioli estuvo arañando los 39 puntos y Macri en soledad, sin contar Todo Cambiemos, sacó 25, con Todo Cambiemos 30. Había una diferencia de 9 puntos muy cerca de consagrarse en primera vuelta. En la primera vuelta las cosas cambiaron. Bueno, Scioli, si se acuerdan, hizo un viaje a Europa un poco especificado de por qué lo hacía. La provincia de Buenos Aires estaba tapada por las inundaciones. Cambiemos hizo una campaña muy efectiva. Sanz y Carriolo apoyaron mucho a Mauricio. Daniel Scioli empezó a bajar en las encuestas y ya el resultado de la primera vuelta, si bien nuevamente ganó Daniel Scioli, ganó por un margen mucho más estrecho. De los 39 puntos bajó a 38, mientras que Cambiemos subió a 34. Y ahí se dio la percepción de que Daniel Scioli no iba a ser presidente, iba a caer derrotado. Y en el balotaje, unas semanas después, la diferencia fue ínfima, fue de 2,5 puntos, y fue el que consagró a Mauricio Macri en la presidencia. Y en este aspecto creo que es muy importante que el peronismo se ha caracterizado por sus torpezas. Recordemos el cajón de Herminio, como una de las burdas expresiones del peronismo. Y justamente lo que nos contaba Nicolás en todos esos cambios, parte de la estrategia del gobierno actual es que el peronismo hable, y ha hablado, y de la manera que ha hablado comienza a producir las divisiones y los hechos que estamos viendo de frente. Yo la verdad que creo que las especulaciones post son realmente nada más que eso, puras especulaciones. Para mí, lo fundamental y que nos cuesta a nosotros entender es que, además de las debilidades que comentaba Nicolás, para mí acá hay una enorme defensa de la posibilidad de ir presa. Y en eso está jugándose la vida Cristina,
su movida desde otros puntos de vista, no sé cuál es la debilidad que mencionabas, cuál será, pero su movida tiene como efecto más importante la protección de ella y de su familia posterior a las elecciones. Y en Sí, yo eso ha coincido. jugado, y por supuesto ha jugado como ha jugado siempre ella, torpe, burda, de alguna manera insultando el intelecto, la ética de los argentinos, porque poner a Alberto Fernández, un camaleón como ese hombre, es un insulto para los argentinos. Los mercados no van a reaccionar, los mercados ya reaccionaron, los mercados siempre anticipan todo y no va a pasar absolutamente Ya nada. no se movió en los mercados. Y no se va a mover, porque primero los mercados son extremadamente pequeños. Hay 5 o 6 fondos que manejan la deuda soberana, los bonos. Esos mercados ya descontaron todos. Olvídense de eso, no va a haber preocupación. El gobierno tiene el aval del fondo y del gobierno americano para mantener el dólar como sea. Fíjense que el otro día salió una inflación en la página número 5, el número chiquitito fue 3 puntos y algo, que es alta, pero desapareció el mapa. Lo que pasa es que en la Argentina habla Cristina con las tonteras que dice y revoluciona el país por una semana. Mueven el dólar, 5 empresas mueven el dólar, 5 pesos, y se mueve el país por una semana. Tenemos un país que es realmente payasesco en algunos aspectos. Bueno, perdón, es payasesco, y si vos mirás un poco todo el currículum de Alberto Fernández, desde que empezó a meterse en la política, allá por los años 70, hasta ahora, es realmente un muñeco que iba para todos lados. A mí la impresión que me da es que Durán Barba se acaba de ir a Ecuador y se fue a tomar un buen whisky porque está siempre agradecido y seguirá agradeciendo a las torpezas peronistas que le dan la razón. Ahora esto no cambió nada, hay que esperar, pero creo que tus últimos números, Nicolás, mostraban lo que decía Enrique, ¿no? Y mencionaban ustedes que los números de Macri y de Cristina están parejos. Sí. Vaya uno arriba, hay 2 o 3 puntos, sí, y ellos no se van a mover. No, en efecto, los dos tienen un voto sólido, lo que llamamos voto duro en análisis de encuesta, que está alrededor de los 30 puntos. Obviamente, en un contexto económico adverso, como es el que tiene la Argentina actualmente, hay más posibilidad de que suba Cristina que suba Macri. Por eso, una parte de la estrategia de Cambiemos, una parte de la estrategia del oficialismo, es tratar de congelar las variables económicas, mantenerlas controladas, claro, fundamental, y inflar las cuestiones políticas, donde Cambiemos le saca una ventaja a Cristina Fernández de Kirchner. Si hablamos de instituciones, si hablamos de corrupción, si hablamos de cuestiones de obras, de inserción argentina en el mundo, si hablamos de esos temas, no hay nada que discutir. Ahí Macri tiene una ventaja, claro, y eso le permite ir recortando la diferencia que le sacaba Macri, Cristina, y emparejar la cuestión. Y que se consolide un poco la mejora económica, ¿no? Dos cosas diría yo. Sí. Yo diría dos cosas. Lo que el Cambiemos busca, lo que el gobierno busca es hablar menos de economía y hablar más de política, porque le va mejor en la política que en la economía. Y por el otro lado, mantener al peronismo dividido. No le conviene la unidad del peronismo. Tal vez la designación de Alberto Fernández al tope de la boleta presidencial tenga que ver con una estrategia de Cristina, como decíamos, electoral, sí, de unir al peronismo. Por ahora no está funcionando. Y penal. Por ahora, hay otra parte, sí. Por ahora no está funcionando, ¿por qué? Bueno, Labaña dijo que va a ser candidato a presidente, Sergio Massa todavía dice que va a ser candidato a presidente, y Schiaretti todavía mantiene firme su reunión con los gobernadores. ¿No? Scioli es un actor realmente marginal. Pero él a este momento sostiene su posibilidad. 1 o 2 puntos, no mueve tanto el amperímetro. Ajá. Una cosa que quería terminar de lo que decía antes. La autopercepción de debilidad de Cristina puede tener 3 componentes. La habilidad electoral, que es la que decíamos, tal vez a Cristina crea que no le alcanza para ser presidenta con sus propios votos. Debilidad política, tal vez crea que sí le alcanza para ser presidenta, pero no para gobernar. Tal vez crea que en un mundo que ha cambiado, en una Latinoamérica que ha cambiado, en un diferente contexto con diferentes obligaciones para la Argentina, necesita una figura que sea capaz de consensuar con gobernadores, con grupos económicos, con grupos de presión, con grupos fácticos, etc. La tercera autopercibida debilidad que puede existir es la debilidad personal, que no se sienta con la fuerza de llevar a cabo una campaña electoral al mismo tiempo que ejerce una defensa judicial sobre las causas que están avanzando contra ella y al mismo tiempo que defiende a su familia y particularmente a su hija. Creo yo que es una combinación de las 3 debilidades, política, electoral y personal, lo que la llevan a tomar esta decisión, que todavía está por verse cuáles van a ser los efectos. Encontramos por ahí
a Ricardo Darín dando vuelta por la ciudad de Buenos Aires y nos regaló este video. A ver si ya lo tenemos listo. ¿Qué crees, el chorro, no? Aquellos dos, esperando a alguno con el maletín del lado de la calle. Aquel está marcando puntos para una salidera. Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. Así que cuida el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto. Cuida los ahorros. Cuida el culo. Porque están ahí y van a estar siempre. Chorros. Mostaceros, lanzas, bagalleros, pequeros, filos. Bueno, tengo hambre. Vamos a comer algo en mi oficina. Extraordinario, ¿eh? Están ahí. Un peligro. Claro. Están ahí. Y seguirán estando. Agustín, claro. Agustín, recién decía que esto es como el cajón de Herminio Iglesias, y lo decían muy bien. Lo dijo Duhalde también. Este es un error tan grave como el cajón de Herminio Iglesias. Y el otro tema, la faz camaleónica de Alberto Fernández, él llega a diputado de la mano de Domingo Cavallo. Claro, Domingo Cavallo, sí. Después de eso va como funcionario de Menem en el 90. Sí. Él fue legislador de Cavallo, anti-Menem en el 2000. Jefe de gabinete, luego anti-Cavallo. Después jefe de campaña de Massa, anti-K. Jefe de Paso en el 2017. Y armador del grupo Todos Unidos. Ahora, la capacidad camaleónica de este señor es increíble, ¿no? ¿Dónde no estuvo? Sí, igual yo pienso, o sea, en lo político no hay que dejar de lado que, por ejemplo, Management and Fit dice que hay un 65% de la gente que está disconforme con el gobierno de Macri, más allá de todo lo que se ve, de las obras que se hacen, que no se hacían antes, o sea, más allá de todo eso, hay mucha gente que todavía no llega a fin de mes, que la está pasando muy mal, y el tema es a dónde, esa gente está buscando a dónde poner su voto. ¿A quién se lo van a dar? ¿Alternativa Federal? ¿A quién se lo van a dar? Claro, el tema del gobierno es que ya habíamos hablado. Sí, claro. Coincido con el dato que menciona Denise de Management and Fit. Nosotros tenemos los mismos números, 70% de la población desaprueba la gestión de Mauricio, 80% cree que el país no está bien, las expectativas sobre el futuro no son buenas, la gente está muy preocupada por la inflación, la gente está muy preocupada por la pobreza, por el desempleo. Es decir, este es el contexto económico adverso donde se juega esta elección. Y por eso es que el gobierno, por eso es que hoy estamos hablando de una elección tan reñida, y por eso hoy el centro de la elección es Cristina Kirchner, lo que hace o deja de hacer. Si la economía estuviera funcionando bien, Cristina Kirchner sería un actor periférico. Absolutamente. Sería un actor de 20 puntos. Estaríamos hablando de una probable reelección de Mauricio Macri. 2017 fue un ejemplo claro, digamos. Cristina Fernández de Kirchner compitió en la provincia donde es más fuerte, la provincia de Buenos Aires, contra un candidato de segunda línea del gobierno, Esteban Bullrich. Le ganó Esteban Bullrich. Es decir, ¿qué pasó de 2017 ahora que explica este resurgimiento de Cristina, esta centralidad de Cristina? Bueno, lo que pasó es la crisis económica. Lo que pasó es que los argentinos están preocupados sobre su futuro y empiezan a tener dudas. Por eso decíamos, ¿qué necesita el kirchnerismo? Que se hable de economía, que se hable de lo mal que estamos, que se hable de que no llegamos. ¿Qué necesita el gobierno? Que se hable de política. Pero el gobierno no sabe comunicar. Va a ser un día clave en la Argentina porque se presenta ante la Corte esta serie de delincuentes encabezados por Cristina Kirchner, va a estar ahí en el banquillo de los acusados. ¿Cuáles son las expectativas del día después? ¿Qué puede pasar a partir de esa fotografía mañana frente a los jueces? Mira, va a ser una fotografía y nada más que una fotografía, porque este juicio puede durar muchos meses. Sí, no, muchos meses puede durar. Sí, claro que puede durar más allá de las elecciones. Acá no hay resoluciones inmediatas. Y otro de los temas que decían es que ella lo pone a Fernández porque ve que ella no gana. Son más o menos las cifras que tenía Nicolás. No gana. Entonces, si se pierde, pierde él.
y no pierde ella. Esto es importante, ¿no? Que se haya puesto en segundo. Ya una vez hablamos de esto, Agustín. Tiene un ego y una soberbia fenomenal. Ahora aparece como alguien que es abnegada, pero lo concreto es que este es un síntoma de que ella no se ve totalmente ganadora. No sé qué piensan ustedes. Igual yo creo que va a ser más de lo mismo, porque después de este anuncio, ¿qué es lo primero que hace Alberto Fernández? O sea, vos hablas de fotografía y yo veo las fotos de hoy, que son las fotos del ayer, porque lo primero que hace es viajar a Santa Cruz y reunirse con Alicia Kirchner. Con Alicia Kirchner. Ya que hablamos de fotografías, o sea, vamos a volver a lo mismo. Por más que ella dé la imagen que dé, que es bonita, que cambió, es más de lo mismo y en los hechos se ve. Claro, el primer paso, como bien dice Denise, el primer paso fue irse a Santa Cruz y se llenó de fotos con Alicia Kirchner. Elogió el ajuste que hizo Alicia Kirchner. Bueno, sí. Puso en orden los números, como si no lo hubieran desordenado ellos. ¿Cómo ves esto, Norberto? Yo hay una cosa que realmente tengo que decir que me duele mucho. Hablamos de crisis económica, desde el 17 que se ganaron las elecciones a hoy. Las reservas del Banco Central aumentaron, el riesgo país de la Argentina disminuyó desde la época de Cristina, los depósitos bancarios no se han ido, nada sustancial ha pasado en la economía argentina. Hemos alcanzado superávit comercial, hemos alcanzado superávit fiscal. Lo único que se movió fue el dólar, producto todavía de algo que es difícil de explicar. Los gobernadores están ganando, los regionales están ganando las elecciones porque las provincias están relativamente bien, producto de que el gobierno les ha respetado la coparticipación federal. Entonces, ¿qué es lo que está mal en la Argentina? Y yo solo le pido a la gente que reflexione, porque hoy se olvidan que pueden leer el diario, que pueden ver la televisión, que pueden comprar dólares, que pueden vender dólares, que pueden exportar, que pueden importar. Hay libertad para crecer. Lo que no funciona es el prebentismo que tiene el populismo que ha sido perdedor en Argentina. Hablan de crisis, hablan de pobreza. Miren la foto de Venezuela y después miren la foto de las campañas que hacen durante los sindicalistas durante las huelgas. Todos con una barriga. Eso es pobreza. ¿Dónde estamos? No. ¿Argentina? ¿Vamos a ser Venezuela? No. Bueno, ahora, Norberto, hay un tema, Norberto. ¿Perdón? Sí, no, hay un tema, Norberto, que no saben venderse. Mira, yo te doy un detalle, no tienen el más mínimo acercamiento a lo que es la prensa. Hay libertad de prensa en el país, pero venderse, un detalle, esto me lo dijo el presidente de la Bolsa de Comercio, Ademo Gavi. Antes el BTU, estamos hablando de importación de gas, estaba entre 6 y 7 dólares. Con el gobierno de Macri llegó a $1. ¿Vos lo viste en algún diario en tapa? ¿Salió alguien a decirlo? ¿Por qué le tienen tanto miedo a la cadena? ¿Por qué tanta veneración al señor Barba que cuando ve que las cosas no están bien se va del país? Me parece todo esto muy lamentable, Norberto. Igual también mi reflexión es pensar bien, ¿no? Porque que la ciudadanía piense un poco lo que decía Norberto de cuál es el objetivo de todo esto. Yo veía declaraciones que hacía Alberto Fernández, que hoy por la mañana en una radio lo dijo, también lo retuitea después y dice, me parece que vamos a tener que revisar muchas sentencias que se han dictado en los últimos años, que carecen de todo sustento jurídico y jurídica. O sea, que ahí también... Por ahí va también el objetivo. Claro, Borestein, el hijo de Tato Bores, que tiene una columna en Clarín, muy bien dijo, antes de que asuma el señor Alberto Fernández, que dijo que le iba a cortar su virilidad, para decirlo, a tales y tales jueces, que nos diga qué otros argentinos vamos a estar en esa lista, que nos van a prohibir o que nos van a crucificar. Pero dígamelo pronto, Alberto Fernández, y agrega con humor, porque estamos en el hot sale, así que vamos a sacar pasajes de avión urgentemente. Pero dígalo, así como piensa liquidar jueces, ¿a cuántos argentinos más? Duro, pero cierto, y con ironía. Es evidente que
nos tendremos que ocupar de revisar y informar, que la gente tome conciencia de datos que ya son históricos, pero que pueden tener mucha actualidad y sobre todo mucha importancia para que cada uno asuma su responsabilidad de voto con toda la información adecuada. Tenemos que recordar que el señor que hoy está designado por la señora Cristina Kirchner como futuro presidente, o por lo menos como candidato a presidente de la Nación, Alberto Fernández, fue un operador judicial de Cristóbal López, uno de los hombres que hoy está preso. Abogado fue, abogado. Bueno, abogado y operador. También tenemos que recordar que él, hace poquitos días se encontraron facturas por servicios prestados de lobby de Fernández en un allanamiento que se llevó a cabo en la petrolera Oil de López, precisamente. O sea, todos estos datos van a tener que aparecer seguramente en gran cantidad y tendremos que hacernos eco y distribuirlos a todo el país. ¿Qué te parece que puede impactar esta suma de cosas que se van a volver a activar y a poner a disposición del público, ¿no? Bueno, evidentemente son datos negativos para la presidenta, para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la pueden afectar en la campaña. Me parece que tiene que ver con eso, justamente parte de su decisión de correrse desde la presidencia hacia la vicepresidencia, resignar un poco de protagonismo para tratar de mantener los dos frentes. De todos modos, hasta el 22 de junio hay tiempo para que tengamos nuevas sorpresas en la grilla de candidatos. Puede haber sorpresas en el kirchnerismo, puede haber sorpresas en el peronismo y también pueden haber sorpresas en la Alianza Cambiemos. Es un juego muy dinámico, donde cada decisión de un jugador impacta las decisiones del otro. Es un juego de mucha racionalidad y de mucha conveniencia política. Por ahora, me parece a mí, hay un escenario electoralmente abierto. Los números que tenemos ahora son parejos, hablan de una distancia de 3 o 4 puntos a favor de la expresidenta sobre Mauricio Macri y con Alternativa Federal bastante rezagado. Hay que ver si Alternativa Federal, con el candidato que ellos definan o con la primaria que ellos decidan o con el método que ellos decidan, son capaces de romper esta polarización entre kirchneristas y macristas. Si no lo logran, yo veo un escenario, por ahora, a 6 meses de la elección, falta muchísimo, similar al de 2015. Es decir, con el kirchnerismo haciendo una mejor performance en primera vuelta y en paso, pero con un balotaje muy parejo donde todo puede pasar. ¿Incluiste a Cambiemos como posibles cambios que puedan darse? Se habla mucho de la posibilidad de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires reemplazando al presidente Macri. ¿Cuánto le da de proporcionalidad a eso? A mí me parece que hoy el candidato es Mauricio, sí. Lo ha dicho innumerables veces, lo ha dicho también María Eugenia Vidal. Me parece incluso que María Eugenia Vidal no debe tener interés en ser candidata a presidenta, por lo menos en este turno, claro que, sí. Que es un turno complicado. Me parece que moverla de la provincia desguarnece a Cambiemos en el distrito clave que concentra el 38% del padrón electoral. Pero si el kirchnerismo tiene una estrategia de captar a los gobernadores peronistas, si consigue licuar el capital de Alternativa Federal y atraer hacia su espacio a algunos dirigentes del peronismo más moderado, me parece que Cambiemos se va a ver en la necesidad, A, de cambiar su estrategia, y B, tal vez de cambiar su oferta electoral. ¿Cómo se cambia la oferta electoral? Bueno, cambiando el vicepresidente o el presidente. Por supuesto, son dos jugadas de diferente envergadura. Sacar a Gabriela Michetti, que es hoy la vicepresidenta, que podría volver a hacerlo, o a Carolina Stanley, que es una candidata del espacio, o a Patricia Bullrich, que también es del espacio, y abrirlo, ¿por qué no?, a los radicales, a Martín Lustó, o algún otro dirigente radical, o una jugada incluso más ambiciosa, abrir la vicepresidencia a un peronista, Urtubey tal vez, y la jugada más disruptiva de todos, bajar la candidatura presidencial de Mauricio Macri y reemplazarla por la de Vidal probablemente. No veo que eso suceda, me parece que tiene muchas contras, pero me parece que es una última bala que todavía está en la recámara del revólver, digamos, hasta el 22 de junio, como dije, tenemos... ¿Y hay posibilidades de la incorporación de Schiaretti en alguna negociación con el Macri? Bueno, me parece que Mauricio y Schiaretti tienen una buena relación, tienen diálogo, me parece que tienen algunos objetivos comunes a mediano o largo plazo, pero no veo factible una incorporación de Schiaretti en un frente con Cambiemos, en un frente antikirchnerista, como se menciona.
Me parece que el mejor servicio que le puede brindar Schiaretti al gobierno es mantener un peronismo de centro fuerte, articulado, que consiga, digamos, un caudal electoral propio y se lo prive al kirchnerismo, ¿no? ¿A quién le aporta más la participación de Schiaretti cortándose solo? ¿A la oposición o al macrismo? No, me parece que él hace un mejor servicio al macrismo en principio, porque le imposibilita a Cristina crecer en las encuestas y alcanzar una eventual mayoría en primera vuelta, que sería muy peligroso para el gobierno. Al gobierno le conviene ganar tiempo, darle tiempo a los indicadores económicos que empiecen a revertir la caída. Entonces, diferir el final de esta elección a un balotaje es lo que más le conviene. Y para eso necesita un peronismo dividido. Bien. Norberto, para ir cerrando, hacer un análisis breve de cómo va a jugar la economía de aquí a las elecciones y en quién va a beneficiar. Yo creo que de aquí a fin de año o hasta octubre de las elecciones la economía va a estar estable, los indicadores van a ser relativamente positivos, no hay milagros, y en ese aspecto creo que... ¿Pero va a haber un mejoramiento para la gente? Parcial, la economía no se puede cambiar en una semana, yo creo de que la economía no va a tener una influencia, llamémosla así, negativa, tampoco va a ser un gran aporte positivo. Conclusiones de dos expertos, conocen muy bien el paño, tanto de la política como de la economía y por supuesto las consecuencias en los negocios. Esperemos que los argentinos sepamos votar con la responsabilidad que nos cabe, que nos corresponde tener y con la sabiduría de mirar para adelante, sin que eso sea empañado por el pasado. Gracias por estar allí. Volvemos enseguida.